izquierda es un cristal, ¿sí? El de la izquierda es un cristal en el cual todas sus caras están desarrolladas y determinadas por planos, como dice la definición de cristal. El del medio es un fragmento de cristal, no en el sentido de que esté roto, sino que no todas sus caras están desarrolladas, ¿sí? Crece desde una superficie, desde la base, y se ve un cristal donde algunas de las caras están desarrolladas, y el de la derecha es un agregado cristalino, donde hay muchos cristales. En realidad el del medio también, pero bueno, se ve uno más destacado que el resto. Mientras que lo importante en la fila de abajo, digamos, es que la estructura interna ordenada, que yo les dije que es que cristaliza en el sistema cúbico, a un nivel estructural, a un nivel atómico, a un nivel que no se puede ver con ningún tipo de microscopio, ¿sí? De tan pequeño que es a nivel de uniones atómicas, como la imagen de abajo a la izquierda, que también forman cubos, se refleja en el hábito o forma del cristal, ¿sí? A escala de muestra de mano, algo que se puede ver a ojo desnudo, ¿sí? Ese cubo de halita es un cristal de halita, cristaliza en el sistema cúbico, y la cristalografía morfológica, que es verlo a esta escala, refleja lo mismo que la cristalografía estructural, que es que cristaliza en el sistema cúbico. Sí, es muy evidente en el caso de la halita. Y de algunos otros minerales, como por ejemplo la pirita, que forma cubos también. Ahora vamos con la excepción, la gran excepción a algunas de las cosas que venimos diciendo, que es la siguiente. En la naturaleza existen sólidos cristalinos que pueden ser orgánicos o inorgánicos. Los inorgánicos en general tienen una estructura interna ordenada y por lo tanto son minerales, pero algunos materiales sólidos que componen rocas, que son parte de la corteza terrestre, no tienen una estructura interna ordenada. Esos materiales se llaman amorfos. ¿Sí? El ejemplo típico de materiales amorfos, de los más abundantes que hay en la corteza terrestre, es, como está en la imagen, el vidrio volcánico y el ópalo. El ópalo tiene una composición química equivalente a la del cuarzo, también es dióxido de silicio o sílice, pero con agua, ¿sí? Hidratado, y no tiene una estructura interna ordenada, mientras que el cuarzo obviamente sí, porque es un mineral. Y el vidrio volcánico es lo que también decía alguien hace un rato en el intercambio que teníamos, que es cuando, dos cosas. Cuando un magma se enfría, forma minerales y rocas, lo cual es cierto. Cuando un magma está en la superficie no se llama magma, se llama lava, ¿sí? Lo que sale de los volcanes es lava, de los volcanes que tienen erupciones más o menos fluidas, se llama lava, como en las erupciones volcánicas, no sé, en Hawái, en Islandia, esas que la gente se acerca a ver cómo fluye esa lava, ese material, se llama lava. Y la lava, cuando se enfría rápidamente, da lugar, se enfría rápidamente por definición, porque eso es algo que está en una cámara magmática a altísima temperatura y de repente está en contacto con el aire, que puede estar como muchísimo a, no sé, 40, 50 grados, lo cual es muy poco y es por muchísimo por debajo de la temperatura de cristalización de todos los minerales o de casi todos los minerales que existen, o de todos. Cuando se enfría la lava da lugar a una roca volcánica, y si eso ocurre muy rápidamente, puede pasar que el material, los elementos que están ahí disponibles en la lava, no lleguen a ordenarse en cristales, y por lo tanto en minerales, sino que den lugar a un material que se llama vidrio volcánico. ¿Sí? Esto de la imagen de abajo a la izquierda es vidrio volcánico. ¿A qué temperatura se crea la lava? Dice Bruno. ¿Alguien tiene idea a qué temperatura está la lava? Lava, magma, ¿a qué temperatura pueden estar? Aprovechemos para poner una encuesta. Quiero ver si funciona rápido. Excelente. Ahí ya estamos grabando de nuevo. ¿A qué temperatura se crea la lava? Dice Bruno. Y ahora vamos a ir directamente con la encuesta.
A ver si sale. Si sale rápido, tengo que inventar algunas cosas, ¿viste? A ver si se nota mucho cuáles son las opciones inventadas. A ver, ¿salió? No, no salió todavía. Ahí les tiene que salir el cartelito. ¿Ven la encuesta? Sí, No, sí, no se profe, ve. se ve. Sí, se ve. Se Ahí ve en el está. medio de la pantalla acá. No, Cuéntenme Mantener las esa voz como se opciones. ve a mí. Cuéntenme las opciones que a mí no en me el aparecen. chat No sale. no Yo no sale. la No me veo. aparece. Contestó uno solo, dos. Así que a alguien le sale, pero no sé cómo hacer para que le salga a todos. Yo le puse. Yo no A la mí veo. no me sale tampoco. No, no. ¿En qué parte está, profe? Les tiene. Creo que algunos capaz están conectados en el celular, ahí no sé cómo es la cosa, pero si Sí. es en, Sí, en el en medio la de la compu, pantalla sale. en la Yo. compu les tiene que salir una ventana. ¿Están hablando del cuestionario ese? Porque me acabo de meter, Mm. por eso pregunto. Les tiene que salir una ventana que dice a qué temperatura se crea la lava. Sí, me apareció recién, entré, me Bueno, pareció que estoy del celular, así que igual es tiene que para aparecer. jugar, vamos a ver cómo funciona esto. No, profe, no No me me sale sale. nada acá. No me Y me sale. parece que desde el celular no aparece. Si estuviesen desde la Bueno, les computadora, voy a contar sí. las opciones y lo terminamos para no llevar mucho tiempo, pero una opción es de Dale. 700 y 1300 grados, la otra es entre 200 y 700, y la otra es entre 1500 y 3000 grados centígrados. La tercera. Sí, la tercera. La tercera. Vamos por La la 3. primera, me parece. Qué raro, ¿no? Si le salió muy poca gente, las... Es que, claro, si acá me parece que 3 personas... Creo que le salió a 3 personas nomás la encuesta, no sé por qué. Déjenme... No, y además ahora tenemos 2 rayas azules en la pantalla. Eso no fui yo, ¿eh? Eso estamos tratando de clasificar, profe. ¿Cuánto era la primera, profe? A ver, ¿ahí les aparece el resultado al menos? Sí, a mí sí me aparece. Me aparece en la No, pantalla. Yo estoy de la notebook. No. Yo estoy De la en el notebook celular. aparece. Bueno, no importa. Ahora ya le voy a sacar la ficha a esto. La correcta era la primera, en realidad, de 700 1300. O sea, ni tan frío ni tan caliente. Y yo les había dado la respuesta, en realidad, muy rapidito, creo que la anterior clase o la anterior, cuando les dije que al principio en la historia de la Tierra salían lavas a más de 1500 grados centígrados y que eso ahora no ocurría. Y eso efectivamente era por una cuestión de gradiente de la Tierra. Hoy en día las lavas, pongo como ven, tienen un espectro bastante amplio, entre 700 y 1300 grados centígrados, porque no todas tienen la misma temperatura. Eso depende mucho de su composición. Hay lavas que por su composición cristalizan más, a más baja temperatura que otras. Eso lo vamos a ver en las unidades 4. Bueno, ahora voy a seguir practicando el tema de las encuestas, a ver si sale. Bien, me gusta, sigamos probando las encuestas. Es cierto que, y la pregunta era la lava a qué temperatura está, ¿no? Y es esa que decía Pablo, el magma, o sea, dentro de una cámara magmática, podría ser mayor, porque está a mayor profundidad, a mayor presión y se pueden dar temperaturas mayores. Bien. Hay materiales amorfos en la naturaleza, vidrio volcánico y ópalo son los dos más comunes. La palabra opalescencia, que tiene que ver con ese brillo de distintos colores que refleja el ópalo, viene justamente del ópalo, ¿no? Y esta imagen también habla de esa propiedad, la opalescencia. Bien, esto está acá solamente como recordatorio de que en la cristalografía estructural
justamente las uniones entre los átomos o moléculas o grupos aniónicos, etc., va a determinar la fortaleza de esas uniones, va a determinar muchas veces propiedades macroscópicas de los minerales, como la dureza y otras que vamos a ver después. Bien, ¿alguna pregunta o duda hasta acá? No, no. Yo en el chat Bueno. puse una. ¿Querés decirla? Esperaba que como no veo estoy en 2 lados. Ok. Es una muy buena pregunta. Si Eh. querés te lo digo, Ernest. Ah, bueno, ahí está. Lo que pregunta es, ¿a qué se refiere con cristalino? Y si la mineralogía estudia las sustancias cristalinas. O sea, cristalino me imagino algo transparente, porque lo define como una sustancia Ok. cristalina lo que estudia. Bien. ¿Qué se imaginan como cristalino? ¿Qué significa cristalino en tu pregunta? Para vos, Laura. Eso es lo que no sé, por eso lo pregunto. El cristalino yo me lo imagino como transparente, obviamente las piedras, las rocas no son todas transparentes, por eso no sé cuál es la definición de una sustancia cristalina. Bien, una sustancia cristalina es que tiene una estructura interna ordenada, ¿sí? No es que es cristalino en el sentido de que es translúcido ni transparente, ¿sí? Que es una forma en la que se utiliza el término también, pero estamos hablando de sustancias cristalinas en el sentido de que tiene una estructura interna ordenada, o sea, que internamente los elementos que la componen se acomodan en una estructura, ¿sí? Como opuesto a, perdón, que vuelva acá, a los materiales amorfos. Los minerales son cristalinos porque tienen una estructura interna ordenada. Los materiales amorfos no son cristalinos, aunque también son naturales y también pueden ser parte de rocas. Bien, y yendo un poco más a qué son las estructuras, cómo se clasifican las estructuras, cómo estudiamos las estructuras de los minerales. Si vamos otra vez, yendo a la mínima expresión o la mínima división, que también tiene razón Pablo, dice la mínima división para el geoquímico es disolver la roca y estudiar su composición química, también es cierto, pero bueno, sin deshacer el mineral, la estructura se puede subdividir, o sea, la red de esa estructural que compone un cristal se puede subdividir hasta cierto punto, no indefinidamente. Se va a dividir y va a tener siempre las mismas propiedades hasta encontrarnos con algo que se llama celda unidad. La celda unidad es la mínima expresión de la estructura de ese mineral en la naturaleza. Si vamos a la halita, es un solo cubo que tiene en sus vértices cada uno de estos cationes y aniones. Estas celdas unitarias o celdas unidad componen los minerales, se dividen en 14 formas básicas que se llaman, lo van a encontrar en los libros, como redes de Bravais, por la persona que los estudió por primera vez y los definió así, que además se dividen en 7 sistemas cristalinos. Yo antes cuando les decía que, por ejemplo, la halita o la pirita cristaliza en el sistema cúbico, bueno, el sistema cúbico es uno de los 7 sistemas cristalinos. Todos los minerales, de nuevo, vuelvo a lo que decía al principio, lo que hacen las ciencias naturales es catalogar o tratar de clasificar lo que de cualquier manera se va a dar igual en la naturaleza. Todos los minerales que existen y que se han observado, por lo menos hasta ahora, tienen una estructura interna ordenada que se puede clasificar dentro de alguno de estos 7 sistemas cristalinos. Los 7 sistemas cristalinos en sentido de mayor a menor simetría son el sistema cúbico, tetragonal, rómbico, hexagonal y trigonal, monoclínico y triclínico. Y antes les decía que también hay 14, acá, ¿no? Hay 14 redes de Bravais. Eso surge de la combinación de que hay 4, esto yo sé que es pesado y son definiciones que
que después es importante entenderlas en lo general y de última en el parcial saber dónde buscarlas, pero es el sustento de alguna manera de todo lo demás, porque de nuevo es la mínima subdivisión de los minerales que después es la mínima subdivisión de las rocas que componen la corteza terrestre y en el fondo son el objeto de estudio de la geología. Hay cuatro tipos de celdas unidad, que son, como dice en el recuadro de abajo a la derecha, la primitiva, la centrada en el centro, la centrada en todas las caras y la centrada en dos caras, y hay 7 sistemas cristalinos. Ahora, algunos sistemas cristalinos tienen algunos de los tipos de celdas, y esos que existen en la naturaleza, esas combinaciones que existen en la naturaleza, esas 14 combinaciones que existen en la naturaleza generan las 14 redes de Bravais. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el sistema cúbico no aparecen los 4 tipos de celda, aparecen 3, la primitiva, la centrada en el centro y la centrada en todas las caras. En el tetragonal existe la primitiva quiere decir que tiene solamente los motivos, que pueden ser átomos, moléculas, aniones, cationes, grupos oxidrilos, etc. Solo en los vértices. Eso iba a comentarles, ¿no? Perdón, porque es algo que a mí también, ya estudiando la materia de mineralogía, me costaba entender, y creo que hasta llegué al final sin entenderlo del todo, era, ¿qué son esas bolitas, no? O sea, ¿qué representan eso? Y como dijo ahí Ernesto, en realidad es una repetición de un patrón. Pueden ser elementos o pueden ser un conjunto de elementos químicos, ¿no? Y básicamente lo que representan estos son distintas formaciones, como si fuesen, digamos, coreografías o formaciones militares. Generalmente esa analogía se usaba bastante en introducción, pero para elementos químicos, ¿no? ¿Cómo se pueden espaciar respecto a unos, respecto a otros? No sé si ensucié más la interpretación que tenían o... Pueden ser átomos, ahí Alejo dice, son átomos, pueden ser átomos, pero también pueden ser conjuntos de átomos. Igualmente, Ernesto, si querés explayar más en eso. Yo me metí porque probablemente era una pregunta bastante... Estaba muteado. A mí no me pasó algo muy diferente, y creo que en el proceso de estudiarlo, entenderlo y sobre todo explicarlo muchas veces, creo que la idea de motivo, la repetición de un motivo en un sentido de simetría, me parece que es el que mejor lo explica. Y el motivo justamente puede ser, como en el caso del cloruro de sodio, un catión y un anión, pero no sé, en el caso del yeso puede incluir un grupo oxidrilo o agua, o pueden ser moléculas, o pueden ser más complejas. Las estructuras y las celdas unitarias de los minerales a veces son sencillas, como la que vimos de cloruro de sodio, halita, y a veces son muy complejas. En la naturaleza hay mucha variedad en este sentido. Bueno, este repaso, este gráfico está justamente para ilustrar las diferentes combinaciones entre sistemas cristalinos y tipos de celda, pero también algo muy importante, que es, yo dije hay 7 sistemas cristalinos, pero no les dije absolutamente nada de qué características o propiedades tiene cada uno de ellos, ¿sí? Para eso, para hablar de qué es cada sistema cristalino, y lo podemos profundizar en la clase presencial, incluso usando también un pizarrón que suele ser útil en estos casos. La estructura de cada mineral dentro de cada sistema responde a una serie de reglas, ¿sí? de un arreglo espacial, y principalmente hay dos parámetros principales que definen a cada uno de estos sistemas, que son cómo se arreglan en el espacio unos ejes,
¿sí? Fíjense que en el sistema cúbico todos los lados de cada una de esas celdas unidades son iguales, ¿sí? Eso quiere decir que tiene 3 ejes ortogonales, como se usa en matemática, un sistema X y Z para hacer una representación tridimensional. Todos los ejes están a 90 grados. Bueno, en la naturaleza algunos minerales tienen su estructura acomodada según ejes ortogonales, que es un poco más intuitivo de imaginarse incluso, y otros no. En el sistema cúbico, y eso es lo que representa esta representación donde dice A, B y C, son los 3 ejes, quiere decir que tienen la misma dimensión, la misma magnitud, A es igual a B es igual a C, y además los ángulos entre esos ejes son todos de 90 grados. En el sistema tetragonal hay un eje que es en general mayor que los otros, que es el eje C, A es igual a B y es distinto de C, aunque los ángulos siguen siendo de 90 grados. Los ejes ortogonales se repiten también en el sistema rómbico, eso lo tienen en común el sistema cúbico, tetragonal y rómbico. La diferencia entre los tres es la magnitud de esos ejes. Fíjense que en el sistema tetragonal un solo eje es distinto a los demás, mientras que en el rómbico los 3 ejes son distintos en magnitud, en tamaño, en extensión entre sí. El sistema hexagonal y trigonal tienen la característica particular de que tienen 4 ejes. Eso lo podemos ver bien después, o la clase que viene, que vamos a seguir viendo en mineralogía, obviamente. Y lo último que quería decir es que los sistemas cristalinos con menor grado de simetría, que son el monoclínico y el triclínico, tienen todos sus ejes diferentes en magnitud, ¿sí? Pero además uno de sus ángulos en el monoclínico y todos sus ángulos en el triclínico diferentes de 90 grados, ¿sí? Lo cual hace todavía más compleja la estructura. Compleja o no sé si compleja es la palabra, es menos simétrico y es menos intuitivo de imaginar. Bien, las 14 redes de Bravais, que son los 14 dibujitos que vimos recién, que son los que existen en la naturaleza, que combinan los 4 tipos de celda unidad con los 7 sistemas cristalinos, se combinan en la naturaleza y están presentes en 230 combinaciones posibles de elementos de simetría. No es para profundizar en esto y no es para que nos metamos en mucho más detalle, pero sí saber que existen solo, por lo menos lo que se entiende, lo que se conoce, lo que se ha estudiado hasta ahora, esas 230 combinaciones que son grupos espaciales, y todas las estructuras de todos los miles de minerales que se conocen se acomodan según alguno de estos 230 grupos espaciales. Bien, y hasta ahí, que obviamente se puede profundizar viendo de nuevo la clase, o leyendo un libro, o buscando otras fuentes alternativas de información. Hasta ahí todo lo que tiene que ver con la parte estructural de los minerales, ¿sí? Yo les conté y repito, insisto mucho con esto, que la definición de mineral incluye la parte estructural y la parte química, ¿sí? Yendo a la parte química, ¿sí? La sistemática mineral es la forma que usamos para clasificar principalmente a los minerales, y se basa en un anión o grupo aniónico dominante. Las clases, que es como está dividida la sistemática mineral, las clases tienden a compartir propiedades similares, un ambiente de formación en común y un comportamiento químico, obviamente, porque es una clasificación basada en propiedades químicas, o en composición química, mejor dicho, similares, ¿sí? En este cuadro pueden ver la estructura jerárquica de la clasificación sistemática de los minerales. La división más grande es la clase mineral, donde por estructura se pueden subdividir en subclases. Repito lo que dije recién, las clases se dan por aniones o grupos aniónicos. Las subclases se dan por diferentes estructuras. Por estructura y composición química se pueden dar grupos, y dentro de los grupos hay especies minerales, y dentro de las especies minerales, como vimos antes, algunos ejemplos, pueden haber
por diferente color, forma, inclusiones, etcétera, diferentes variedades, ¿sí?, dentro de una misma especie mineral. Bien. Ahí había unas preguntas en el chat. Una decía, ¿no serían átomos? Creo que estaba hablando de lo que decíamos antes de los motivos, Sí, sí, y que a veces son átomos y algunos no. Y hay uno más reciente que habla de estructura electrónica. eso es un poco más, no sé si más micro, pero sí, tiene que ver un poco más con cómo se disponen la distribución o la probabilidad de encontrar electrones en una molécula y en átomos. Creo que es incluso otra cuestión que está muy relacionado en cómo se van a enlazar, pero es incluso más micro todavía que la estructura cristalina. Sí, la Recordemos estructura que electrónica, perdón, es algo subatómico, ¿no? Es dentro de subdivisiones de los átomos. sí, y que aplica incluso para cualquier estado de la materia. Cuando estamos hablando de estructura cristalina, tengamos en cuenta que estamos nada más acotándonos de sólidos. Exactamente, totalmente. Muy importante, ¿no? El agua no es un mineral y no sé, el mercurio, que es un metal y ocurre en la naturaleza, pero a temperatura ambiente es líquido, no es un mineral. Los minerales son sólidos. La primera palabra de la definición de mineral que vimos al principio es sólidos. ¿Sí? Eso es muy importante. Bien, ahí Martina aclara que hablaba así de esto, de niveles de energía y de cuestiones de uniones y más de divisiones de escalas menores a los átomos o a nivel atómico. Perdón. Hablé de la división o la jerarquía de las subdivisiones de la sistemática mineral. Si hablamos de clases minerales, las clases minerales que vamos a ver y que son en las que se subdividen casi todos los minerales que existen en la naturaleza, o todos, son estas que están acá: elementos nativos, sulfuros y sulfosales, óxidos e hidróxidos, haluros, carbonatos, nitratos y boratos, sulfatos, arseniatos, fosfatos, arseniatos y vanadatos, y silicatos. Bien, ¿querés que probemos otra vez una encuesta? A ver cuál de estos es el más abundante en la Tierra, a ver si también lo podemos hacer en el chat. Dale, haciendo. Vamos a ver si querés. funciona. No sé Para probar. qué pasó, pero vamos a probar. Tengo que poner música de programa de juegos. Sí, Kahoot para eso estaba bárbaro, o el Kisses, pero bueno, era meter una página más. A ver, vamos a ver. Las opciones sería. ¿Cuáles son los elementos, los grupos minerales más abundantes? ¿Cuál es la clase mineralógica más abundante en la corteza terrestre? Probamos un minuto y si no funciona la encuesta lo hacemos en el chat. Dale, para que hay que escribirlo a mano. En realidad esto es ideal para tener las preguntas preparadas, pero si no funciona la herramienta, tampoco lo vamos a hacer. Algunas de estas clases ya hablamos, ¿no? Por ejemplo, de elementos nativos, cuando hablábamos de los polimorfos del carbono, diamante y grafito, ya dijimos que eran elementos nativos, que es la única clase que no tiene un anión o un grupo aniónico dentro de su composición, porque su composición es un solo elemento. Ya va, a ver si... Bien, a ver si aparece. La última vez le apareció a 3 personas. A ver si aparece ahora.
Si no vayan pensando, las opciones son las que están música de ahí. tensión. No, si puso algo no se ve. No, qué loco, che. Sí, No, no acá, está acá se bien. ve. Bueno, Yo lo veo, desde la Nobu lo veo. Hay una persona que creo que Karina ya lo había contestado antes, pero la última vez lo contestaron 3 personas, ahora 2. 3. Bueno, Yo le en puedo, vez, yo le Evidentemente, en vez de puedo poner no contestar. se ve, en vez de poner no se ve, pongan qué clase piensan que es la más abundante. claro, Eh, las opciones son las que están ahí en la diapositiva, no importa. Óxidos, suena abundante, sulfuros, carbonatos, sulfatos, silicatos, elementos nativos eran los más abundantes. Hay mucha respuesta correcta en el chat, lo cual habla de una audiencia informada al respecto. En general, no es algo que sea parte, bueno, como lo general de la materia, ¿no? Entiendo que muchas de estas cuestiones no son parte eso, de la cultura general o de cosas que se saben. ¿Alguien quería comentar algo con el micrófono también? Bueno, hay un micrófono abierto, pero sin comentarios por ahora. Hay algunos óxidos, hay algunos sulfatos en los comentarios, pero principalmente, no sé qué pusieron las personas que les salió la 4 personas encuesta. les salió, aparentemente. Después vamos a probar, porque capaz que fueron ustedes los que contestaron, se sumaron hace poco, porque capaz que como yo volví a entrar, son los que... Antes la opción de encuestas no estaba, yo tuve que volver a entrar al Zoom y habilitarlo. ¿Y qué dicen? ¿Qué contestaron? No, la mayoría contestó elementos nativos, otra persona contestó carbonatos y una sola contestó silicatos. Voy a terminar porque... En el chat la mayoría contestó silicatos, o por lo menos la mitad contestó silicatos, que es la respuesta correcta. Bien. A ver. Bien, voy corriendo el chat para ver lo que estamos presentando. Ya encontré la causa, era una configuración que tenía que habilitar a los participantes a responder de manera anónima, y como muchos se deben estar sumando sin estar logueados, lo cual está bien porque no es un requisito, probablemente no les haya salido por eso. La próxima lo volvemos a probar. Hay otra vez un micrófono abierto, Micrófono que ya abierto, está ya resuelto. lo cerré. Muy relacionado con la pregunta que hacíamos recién, y ya estoy pensando cuál puede ser la próxima encuesta. No vamos a parar hasta que no tengamos una encuesta que salga bien. Los elementos que componen la corteza terrestre son los que están en pantalla en este momento. El 46% de la corteza terrestre es oxígeno, el 27% es silicio, lo cual, de nuevo, me pongo en su lugar, recuerdo estar empezando a estudiar geología, estar empezando a ver las primeras veces estas cuestiones, y yo de casualidad que sabía que existía el silicio. No es que intuitivamente uno piensa, claro, el silicio y el oxígeno son los elementos más abundantes en la corteza terrestre. Más bien todo lo contrario. ¿Sí? Tengo dos cuestiones medio así de maestro Ciruela para contar. Es el momento. Una es el oxígeno que está ahí, es el 46% del elemento de la corteza, pero a ustedes el oxígeno les suena como un elemento que generalmente está gaseoso, ¿no? Nosotros respiramos oxígeno 2, ¿no? En realidad en la corteza estamos hablando de el oxígeno formando parte de otros minerales, justamente los silicatos. Así les tiro una regla memotécnica: el ato, generalmente los carbonato, silicato, fosfato, son moléculas que ya tienen oxígeno. En el caso de los silicatos, es silicio y oxígeno. Carbonato va a ser carbono y oxígeno. Fosfato van a ser fósforo y oxígeno. Por eso el oxígeno en realidad es tan abundante en la corteza, pues está formando parte de la mayoría de los minerales. La otra cuestión que les quería decir es,
el silicato, bueno, puede parecer, el silicio puede parecer un elemento que no es tan común de nombre como, por ejemplo, hablar de otros elementos como decir, no sé, aluminio, para tirar un elemento muy emparentado. Pero, ¿saben dónde tienen silicio muy cerca de ustedes? Profe, En los- ¿el en el carburo puede vidrio, ser uno? ¿Cómo? ¿El carburo puede ser uno? El La carburo, arena. sí, el carburo de silicio es un... Pero tiro algo mucho más común todavía. la No sé, la arena, arena, ¿Arena puede ser? Bueno, la la arena arena. está formada principalmente, casi siempre, no siempre hay arenas de todo tipo, pero muchas veces por cuarzo. Y la arena cuarzosa es la materia prima de lo que les estaba diciendo, que es el silicio metálico utilizado en los microchips. Básicamente los chips de silicio reemplazaron las grandes computadoras de válvula que aparecían en los 50, 60, y gracias a ese tipo de microchips, digamos, las computadoras hoy en día son portátiles. Básicamente no sé si alguna vez escucharon hablar de Silicon Valley, el Valle del Silicio en California. Se llama así porque ahí están localizadas las empresas de tecnología. Bueno, me fui por las ramas, pero tenía que ver con que el silicio es súper importante como aplicación. Y Bueno. tiene que ver con lo que decía antes de los semiconductores, ¿no? Exacto. Que es parte de lo mismo, y de los microchips y esas cuestiones que están más o menos complicadas en el mundo actualmente. ¿Ibas a decir dos cosas? Primero ya la ¿Y dije, había porque otra? lo del oxígeno, que ahí, que es 46%, Ah, y el oxígeno. tengan en cuenta que está formando parte de prácticamente todos los grupos minerales que vieron antes, ¿no? Karina dice, en los huesos y en la piel. ¿Los huesos y en la piel qué? ¿Silicio, oxígeno? El silicio es parte de lo que conforma la célula, justamente que estamos viendo célula nosotras, y eso conforma el tejido también que conforman los huesos y la piel. Mira, yo no sé mucho, pero me parece que no te estará confundiendo con selenio. Me parece que silicio justamente no está muy... En las paredes celulares, dice Ricky. La verdad no También. sé, no quiero decir no porque no... Y no lo- justo en la clase de geología, mucho de célula no vamos a poder afirmar o discutir. Pero creo, y esto es una cuestión, ya te digo, no estoy seguro, quizás los que hayan estudiado más, los que estén las ciencias de salud me puedan corregir. Justamente el silicio no es un elemento que forme parte de los procesos biológicos, no es muy común, de hecho. No, Los el compuestos carbono. orgánicos, claro, Ah. yo iba a decir eso. En los compuestos orgánicos, en la química orgánica y en los organismos vivos en general, los elementos más abundantes son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Que algunos de esos, como el oxígeno, también son muy abundantes en las rocas. Sí, sumado a cuando yo creo que en algún momento se los nombré en la primera clase, que hay una cuestión que se llama minerales y habla de nutrientes en realidad, que generalmente se hablan de cationes metálicos que sí utilizamos a nivel biológico, como puede ser el hierro, el sodio, el magnesio, el manganeso, el selenio. No sé si me estoy olvidando alguno más importante. Que en realidad son elementos, son sales. Bueno, y justamente el silicio no forma parte de esos. Bueno, el hierro, ¿no? Es un El nutriente. hierro sí, claro. El cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre. El hierro, el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio, que están acá como algunos de los elementos de los 10 o menos de 10 más abundantes de la corteza terrestre, son parte de procesos biológicos y son nutrientes. Y Karina dice micronutrientes se necesitan, pero en poca cantidad en nuestro cuerpo, en mucha cantidad son tóxicos, claro. Silicio sí está presente en el cuerpo humano. Excelente. De biología y sobre todo de ciencias de la salud, en general saben mucho más del otro lado de la pantalla. Por supuesto, que de este. sí. Bien. 8 minerales que son oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, magnesio, sodio y potasio representan el 99,2% de la corteza terrestre. ¿Sí?
todo el resto de los minerales, no quiero decir toda la tabla periódica porque tampoco es cierto, pero la gran mayoría, existen en la naturaleza, existen en la corteza terrestre y existen en una cantidad ínfima, ¿sí? De nuevo volvemos a por qué algunos elementos están en algunos minerales y son muy raros, como el oro, la plata, el diamante, e incluso las tierras raras. Bien. A ver, quiero probar de hacer una encuesta. ¿Dónde está? ¿En apps? No. No. A ver si encima toco algo y corto la transmisión. Sí, ahí me quedé. Bueno, no. Sí, el silicio es más como traza, pero sí estaba viendo la presencia de silicio en los huesos y en células de la piel. Así que la compañera que había dicho, no me acuerdo quién era, si era Karina. No, sí, Karina Farias había dicho en los huesos y en la piel y tenía razón. Como un elemento muy traza, pero está presente. Cuestiones que aprendemos los docentes también. No tengo la opción de hacer encuestas. Karina pregunta, ¿el único metal que está solo, no combinado con otros elementos, es el oro, no? No, hay muchos, o por lo menos varios, elementos que forman minerales, que son parte de la clase que conocemos como elementos nativos. De hecho, vimos dos ejemplos más temprano, los polimorfos del carbono, el grafito y el diamante, que son minerales compuestos por un solo elemento. Bien, lo que les quería decir es esto, que es muy importante. Los silicatos son la clase de minerales más abundante de la corteza terrestre y están subdivididos en subclases. Como vimos antes, las subclases están dadas por las estructuras. La unidad elemental de los silicatos es... Karina dice, pero el carbono no es metal. Tienes razón, hay minerales como la plata nativa y el cobre nativo que sí son minerales. Es verdad, el carbono no es metal. Y alguien más, no, alguien más no, Pablo, dice, el oro forma aleaciones naturales con plata que se llama electrum, que también obviamente es cierto. La mínima unidad subdivisión de los silicatos, la que se repite en todos los silicatos, es una estructura que se conoce como tetraedro de silicio oxígeno 4. Tetraedro es una forma geométrica de 4 caras triangulares iguales, donde todos sus extremos son equidistantes con el centro, y en esta estructura es cada átomo de oxígeno está en cada uno de los vértices y el silicio está en el centro. Cuando el silicio, que tiene valencia 4, está combinado con 4 átomos de oxígeno, se habla de que hay un tetraedro simple y esos se llaman nesosilicatos. Neso quiere decir isla y nesosilicatos son los de tetraedro simple. Sorosilicatos, y les comento las mismas reglas meotécnicas que aprendí hace 20 años, que son las que permiten que todavía me pueda acordar de cómo funcionan estas cosas. Sorosilicatos, soro significa hermano o hermana. Sorosilicato es cuando dos tetraedros comparten un oxígeno, están unidos por un solo oxígeno, por eso acá van a encontrar, este gráfico está tomado del libro de Varela, que es parte de la bibliografía y está completo 100% digital en la biblioteca o en el drive que tenemos compartido de la materia, y en el material de apuntes si tienen una beca de apuntes. El tetraedro doble combina 2 silicios y 7 oxígenos, porque uno está combinado, compartido. Yamila tiene una pregunta muy buena que vamos a contestar en un ratito. Ciclosilicatos son silicatos de anillo, donde los oxígenos están combinados en esas estructuras circulares y están enlazados en pares. Cuando esas uniones no están cerradas en un anillo, sino que están en cadenas, se llaman
inosilicatos, ino es de cadenas, inosilicatos son silicatos de cadena, y hay dos tipos, lo que acaban de ver como la fila 4 y 5, que son de cadena simple, que son los piroxenos, y de cadena doble, que son los anfíboles. Existen también los inosilicatos de cadenas no alineadas, que son los piroxenoides, que son mucho menos comunes. Por último, los últimos dos son los filosilicatos. Filo quiere decir hoja. Los filosilicatos son silicatos en los cuales por cada 2 silicios se combinan 5 oxígenos de manera tal que hay un plano, una lámina infinita en 2 dimensiones, donde todos los tetraedros comparten con los tetraedros que tienen alrededor los oxígenos, pero no con el de arriba y con el de abajo, solo entre los que están en un mismo plano. Mientras que por último los tectosilicatos son los que conforman redes tridimensionales en las cuales todos los oxígenos están compartidos con los tetraedros que están alrededor, y por eso la fórmula de silicio-oxígeno, como dice ahí, es silicio-oxígeno 2. Por cada átomo de silicio hay 2 de oxígeno, porque todos los tetraedros comparten con todos los que tienen alrededor. Como dice acá, por cada tetraedro hay 4 oxígenos enlazados. Bien, lo que yo quería hacer como encuesta, lo podemos hacer como chat, o como que abran el micrófono, o como quieran, que era preguntarles cuál creen de estas que es la más abundante. Acá ya directamente a ciegas, porque antes de la clase de hoy creo que también, no, si bien sabían y muchas veces no se sabe que los silicatos son los más abundantes, no sé si están, si hay elementos para decir por qué alguno sería más abundante que otro. Bien. Pablo, ¿querés comentar lo que... Dale, ahí lo que escribí decías ahí? A ver, es una pregunta interesante que tiene como varias formas de leerla, por eso yo se lo dije desde 2 puntos de vista. Lo que pregunta Yamila es si los minerales al acercarnos al núcleo terrestre son más pesados. A ver, no son más pesados los mismos minerales, no van a cambiar su masa, pero sí va a cambiar su empaquetamiento. Y hay toda una cuestión que vimos un poco en las clases de tectónica que tenían que ver con ciertas transiciones minerales que se daban a determinadas profundidades de la Tierra, ¿no? Ahora no recuerdo cuáles eran todas, pero una era la de olivina perovskita, creo, que es básicamente como el mismo mineral sufre una transformación mineralógica en el cual cambia su estructura de empaquetamiento, un poco lo que había mostrado Ernesto en lo de las estructuras cristalinas y las celdas de Bravais. ¿Por qué cambia esa estructura cristalina? Bueno, básicamente porque la presión es muchísimo más elevada. Entonces, También bien es verdad... cierto... Sí, perdón. Agrego algo después. Dale. No, que a medida que nos acercamos al núcleo, obviamente la presión es más elevada y hay determinados cambios mineralógicos. Después hay otra cuestión, es que es cierto que a medida que pasamos la corteza, vamos a tener más abundancia de hierro y magnesio en los silicatos. Entonces va a haber silicatos más pesados. No es que se vuelven más pesados los mismos minerales, sino que va a haber una abundancia de silicatos más pesados por una cuestión de geoquímica, de que hay más hierro y magnesio respecto a los silicatos de aluminio que priman en la corteza. Así que bueno, esas son las 2 formas de... Después, Martín pregunta una cuestión que tiene que ver con la solubilidad. No, de vuelta, ya capaz que nos metes en un terreno que es más de la química, pero la solubilidad no tiene que ver tanto con la estructura cristalina. Sí, a ver, por un lado, como dijo Pablo, va cambiando la composición química y también el empaquetamiento de esos materiales, pero también es verdad que a medida que nos adentramos en las profundidades de la Tierra, si salimos de la corteza terrestre, también es probable que esos materiales que haya ahí en esas condiciones en las que está esa presión y esa temperatura no cumplan con la definición de mineral.
Sí que tiene una composición equivalente a la de un mineral, pero no es probable que no sea un sólido cristalino en el sentido tradicional, sino que sean materiales fluidos muy viscosos o fundidos muy viscosos, digo, a grandes profundidades y yéndonos fuera de la corteza terrestre, por ejemplo, en el manto, o mejor dicho, en la astenosfera. Aunque siempre se habla, como dijo Pablo, de composiciones que son equivalentes a las de minerales, como por ejemplo olivina, ¿no? Sí, eso es En clave, eso no sí, lo había tenido en cuenta, pero justamente si nos ponemos en el núcleo externo, que era líquido, ¿qué minerales tenemos? Ninguno, porque es líquido. Y en el núcleo interno habíamos visto que sabíamos nada, y que los modelos que trabajan más que nada lo que es la estructura del núcleo interno, trabajan más con modelos matemáticos más que experimentales, porque no se sabe mucho y hasta se habla de una única estructura cristalina en el núcleo, pero ya nos vamos a más un terreno de especulación. Solo podemos hablar un poco de la corteza y el manto, y hasta ahí nomás con el manto. totalmente. El objeto de estudio de la geología pretende ser todo lo sólido del universo. En particular se puede hablar con un buen nivel de detalle de la corteza terrestre y de algunos materiales, por ejemplo, meteoritos, que se encuentran también en la corteza terrestre. Y después el resto ya es con un mayor grado de incerteza o de incertidumbre, mejor dicho. Bien, la pregunta que yo les planteaba era cuál de estas clases era más abundante, y ahora lo vamos a ver en la siguiente. La pregunta de si los nesosilicatos son más solubles, ya la contestó Pablo. Los silicatos en general no son solubles, de hecho la estructura, la unidad esa del tetraedro de silicio oxígeno 4 es muy difícil de romper, requiere mucha energía y unas condiciones químicas muy particulares. De hecho, muchos de los minerales más abundantes que están en este gráfico, que en algún momento voy a tener que ayornar para que no tenga esa tipografía tan fea, pero es representativo, son silicatos, ¿sí? Pero además son tectosilicatos, ¿sí? Plagioclasa, o el grupo de las plagioclasas, el grupo de los feldespatos alcalinos y el cuarzo representan más de la mitad de la corteza terrestre. Más de la mitad de la corteza terrestre son esos 3 grupos de minerales, porque tampoco vamos a decir que son especies, ¿sí? Son grupos de minerales. Después tenemos silicatos en cadena, piroxenos y anfíboles, filosilicatos, como micas y arcillas, otros silicatos, y solo el 8% de la corteza terrestre no son silicatos. Todas las demás clases de minerales representan solo el 8% de la corteza terrestre. Si dividimos o clasificamos o tratamos de pensar los minerales por el ambiente de formación, los principales, de uno ya hablamos un par de veces en la clase de hoy, que es el magmático, o sea, el magma cuando se enfría, el magma dentro de la corteza terrestre, o la lava en la superficie. Hablamos de rocas ígneas, ¿no? Cuando hablamos del ciclo de las rocas y que hay distintos tipos de rocas, ígneas, metamórficas y sedimentarias. Las rocas ígneas representan la gran mayoría de la corteza terrestre, y esas rocas ígneas se clasifican, vamos a tener una próxima unidad sobre rocas, en rocas ígneas intrusivas o plutónicas, que responden al enfriamiento dentro de la corteza terrestre, y rocas ígneas extrusivas o volcánicas, que responden al enfriamiento de la lava en la superficie o muy cerca de la superficie. Otro ambiente de formación de minerales importante es todo lo que esté asociado a procesos exógenos, asociado a evaporitas marinas y continentales, todo lo que tenga que ver con meteorización química, o sea, con cambios relacionados con la exposición de materiales terrestres geológicos a los elementos, al medio ambiente, a la humedad, a la temperatura, al aire, a la bioturbación, etc. Incluye precipitados químicos, lo que pasa en la superficie o cerca de la superficie, el tipo de alteración que ocurre sobre la corteza terrestre por la exposición a los elementos.
El tercero también es muy importante, de hecho dentro de las rocas las más abundantes son las plutónicas y las segundas más abundantes son las metamórficas. Una forma en la que aparecen nuevos minerales es la transformación relacionada a reacciones metamórficas, cuando un mineral, o en general más comúnmente un conjunto de minerales dentro de una roca, por estar sometido a condiciones de presión y temperatura diferentes a las originales, cambia y se convierte en otro mineral, en otro conjunto de minerales o en otra paragénesis metamórfica, ¿no? En otro grupo de minerales que se adapta mejor a esas nuevas condiciones. Esos son reacciones metamórficas. El cuarto ejemplo, el ambiente en el cual se pueden acumular grandes cantidades de algunos minerales particulares, o incluso de rocas, mejor dicho, es un ambiente biogénico, donde algún tipo de organismo, o mejor dicho, colonias o incluso ecosistemas enteros de organismos, tienen algún tipo de precipitación química que da lugar a minerales que después van a dar lugar a rocas en el registro geológico. Bien, para terminar la clase de hoy, ¿sí? Vamos a ver brevemente cuáles son las propiedades que se usan para reconocer minerales en muestra de mano. ¿Por qué es importante que lo veamos ahora y tengan un pantallazo? Porque la semana que viene, que tenemos clase presencial, nos vamos a encontrar con una caja así grande, llena de muestras de minerales y rocas, y vamos a tratar de reconocerlos. Y para reconocerlos hay que interpretar algunas propiedades, ¿sí? Esas propiedades se dividen en propiedades que dependen de la luz, propiedades que dependen de la estructura y algunas otras propiedades más. Dentro de las propiedades que dependen de la luz, las principales son estas. El color, por ahí es la propiedad, no es la propiedad principal en cuanto a importancia, sí en cuanto a lo evidente que es, ¿no? Un mineral, casi que lo primero que a uno le puede llamar la atención es el color. Incluso antes, al principio, hablábamos de cómo se reconocen algunos minerales, y hablábamos del color, del verde de la malaquita, del violeta de la amatista como variedad del cuarzo. El color es ni más ni menos que las longitudes de onda de la luz observable que refleja un mineral. En algunos minerales el color es característico de una variedad, y en muchos otros no. ¿Sí? Vimos algunos ejemplos como cuarzo, calcita, donde el color no es para nada característico. De hecho hay un montón de variedades con colores diferentes, y después hay minerales como, no sé, el azufre, que tiene un color muy característico. La turquesa, que comparte nombre justamente con el color, tiene un color muy característico. La malaquita tiene un color muy característico. El oro, la pirita. Muchos minerales tienen colores característicos y muchos no. La raya es una propiedad particular relacionada también con colores, que es el color de un mineral cuando está finamente pulverizado. Eso quiere decir que si un mineral es rayado, el polvo que se desgrana de ese mineral tiene un color que muchas veces es blanco, porque por ejemplo casi todos los silicatos tienen raya blanca, pero la raya tiene una propiedad o una característica especial que la hace particularmente útil, y es que sin importar si el color del mineral varía o es diferente, digo el color superficial, el color de los cristales, la raya se mantiene siempre igual. Por ejemplo, volviendo a un ejemplo que dijimos recién, la calcita, que puede aparecer con colores tan disímiles como el blanco, el gris, el celeste, el rojizo, el verdoso. Hay muchos colores en los que puede aparecer la calcita. Siempre tiene raya blanca. ¿Sí? La calcita siempre tiene raya blanca. El cuarzo también, pero el cuarzo es mucho más difícil de rayar porque tiene mayor dureza. Bien, el brillo es una forma de describir el aspecto que tiene la superficie de un cristal o de un agregado cristalino, en cuanto a cómo y cuánto refleja la luz. Por ejemplo, un diamante tiene un brillo muy particular que tiene que ver con que refleja mucho y muy bien la luz en su superficie. Un cuarzo, por ejemplo, va a tener un brillo vítreo, un cristal de pirita o incluso de oro o de otros elementos nativos metálicos va a tener justamente un brillo metálico. Y por último, para terminar con estas cuatro que tienen que ver con la luz, la transparencia
es algo que ya había surgido como en algún momento alguien decía, bueno, todos los minerales son cristalinos en el sentido de no son cristalinos, son translúcidos o transparentes. Los minerales pueden ser básicamente tres cosas o tres categorías con respecto a la transparencia. La transparencia es cuánto y si deja pasar la luz un cristal, incluso en una lámina delgada. Los minerales se clasifican en transparentes, que quiere decir que se puede ver perfectamente de un lado a otro. Translúcidos, que quiere decir que dejan pasar aunque sea algo de luz, incluso si eso tiene que ser en una lámina delgada. Y opacos, por el contrario, son los minerales que no dejan pasar absolutamente nada de luz, ni siquiera en una lámina delgada. ¿Sí? Minerales como los óxidos, los sulfuros, los elementos nativos metálicos son opacos. Incluso en una lámina delgada no dejan pasar absolutamente nada de luz. Eso es parte de sus propiedades. Ejemplos de algunas de las cosas que estaba mencionando recién: minerales con colores característicos, como la azurita, prima hermana de la malaquita, porque también es un carbonato de calcio. El azufre, con ese color también característico. Lo habrán visto con un color similar, pero en un producto industrializado, que es la barra de azufre que se vende en farmacias. Distintos tipos de brillos, digo bien, en cuarzo, en pirita, en yeso, y distintos tipos de transparencia en, de nuevo, cuarzo, yeso y pirita, que es un sulfuro de hierro. Si nos vamos a propiedades y perdón si vamos rápido, es para poder dejar el pantallazo de nuevo, podemos repasar esto en la clase presencial de la semana que viene. Si nos vamos a propiedades que tienen que ver con la estructura, ¿sí? Que no están relacionadas con cuestiones de la luz, sino de la estructura interna de cada uno de los minerales. La dureza, que es algo que dijimos varias veces, se define como cuanto más o menos es difícil, o como dice ahí, la resistencia que ofrece la superficie de un mineral o de un cristal a ser rayado. Si mientras mayor sea la fuerza que hay que hacer para rayarlo, eso quiere decir que es mayor la fuerza de la unión de los enlaces en esa estructura, y por lo tanto mayor es la dureza. Se usa una escala comparativa, no lineal, que toma como referencia 10 minerales y sus durezas relativas, que ahora lo vamos a ver. Y otra propiedad importante que tiene que ver con la estructura es la tenacidad, también llamada cohesión, que tiene que ver con la resistencia de un mineral no a ser rayado, sino a ser roto. ¿Sí? Esto quiere decir, ante la presencia de esfuerzos, ¿sí? Si yo trato de doblar, yo no, porque no tiene relación con la fuerza que puede tener una persona, pero si someto a esfuerzos tratando de doblar un cristal de cuarzo, se va a deformar muy poco, va a acumular energía en tanto resistencia a romperse, y se va a romper. ¿Sí? Eso quiere decir que tiene un comportamiento frágil. Es parecido a lo que le pasa al vidrio. El vidrio, que valga la pena la aclaración, el vidrio que conocemos, que usamos, el vidrio de las ventanas, de los parabrisas de los autos, el vidrio no natural, no volcánico, el vidrio industrial, es un material amorfo. ¿Sí? Es un material amorfo, no es un material cristalino y no es un mineral, obviamente. El cuarzo es frágil como el vidrio, pero obviamente hay que hacer un esfuerzo mucho más grande para romper un cristal de cuarzo que para romper un vidrio. Mientras que, por ejemplo, hay minerales como, y lo vamos a ver con ejemplos la clase que viene, pero como las micas, que por ejemplo son flexibles, se pueden doblar, y también hay un punto en el que se van a romper, pero admiten ese juego, ese ser doblados, responden de esa manera por su estructura interna a ese tipo de esfuerzos. Bien, siguiendo con lo que decía recién de la dureza, la escala de Mohs, que es una tabla comparativa de 10 valores asociados a 10 minerales que son más o menos abundantes en la corteza terrestre y en los distintos continentes, o sea que se pueden llegar a encontrar en colecciones
más o menos básicas de minerales. Son estos 10, hay un conjunto de minerales blandos que van del 1 al 3, talco, yeso, calcita, unos minerales duros que son fluorita, apatita y ortosa, que son feldespato potásico, y minerales muy duros que van desde el cuarzo, que es el último abundante de esta escala de Mohs, a topacio, corindón y diamante, que son 8, 9 y 10, son minerales muy duros, mucho más raros, mucho más valiosos, ¿sí? Para que tengan una idea, también acá abajo está aclarado, ¿en qué corro esto? Ahí está. Que una uña, por ejemplo, tiene una dureza de 2,5. Eso quiere decir que la uña del dedo de las personas puede rayar el yeso y obviamente también el talco. ¿Sí? El grafito también lo puede rayar. Un cristal de yeso puede ser rayado con la uña, lo vamos a ver en clase. Una navaja puede rayar un cristal de fluorita o un cristal de calcita, porque tiene dureza más o menos 5,5. Y todos los minerales de dureza 6 para arriba, por ejemplo el cuarzo o el berilo, y hablar de topacio, corindón y diamante, pueden rayar los vidrios más comunes que puede haber, por ejemplo, en las ventanas. Pueden llegar a grabar vidrio. Bien, las últimas propiedades que tienen que ver con la estructura que son importantes, pero que, de nuevo, van a quedar mucho más claras cuando lo veamos en clase y con ejemplos, son el clivaje. El clivaje es la propiedad que tienen algunos minerales de clivaje o exfoliación. Es la propiedad que tienen algunos minerales de partirse según planos paralelos que responden a planos estructurales de justamente debilidad estructural, y por lo tanto siempre se van ante esfuerzos, partir o romper siguiendo esos planos, que a veces son planos más perfectos, a veces más imperfectos, y dejan esas superficies planas. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Hay minerales que tienen... Un ejemplo puede ser la laja, profe. Es un buen ejemplo, pero no es, Rafael, gracias, no es tan, una laja no es un mineral, es una roca metamórfica generalmente, que está compuesta por cristales muy pequeños, principalmente de filosilicatos. Vamos a ver cuando veamos la unidad 4 de rocas ígneas y metamórficas que las rocas metamórficas como pizarras y filitas tienen una propiedad que también se llama clivaje, que es el clivaje de las rocas, que no es el clivaje de los minerales, que implica también que se partan en esos planos paralelos. Está bien, pero las dos cosas se llaman clivaje. El de las rocas metamórficas, como en las lajas, que son pizarras y filitas, y el de los minerales, que es el que estamos viendo ahora. Y la fractura es un poco el aspecto, o la morfología, o la forma, que adquiere un cristal cuando se rompe y no tiene clivaje. Esa fractura en general puede ser irregular, concoide, subconcoide. Vamos a ver acá ejemplos con fotos y unos dibujos más esquemáticos de lo que puede ser el clivaje perfecto en una dirección de las micas, arriba el clivaje perfecto en varias direcciones, en 2 direcciones de los feldespatos, en 3 direcciones de la alita, el mineral que veníamos hablando antes, el de la sal común, el del clivaje cúbico, ¿sí? Que están los 3 planos a 90 grados, y 3 planos a un ángulo diferente, también lo podemos ver en la calcita, ¿no? Esto es algo muy característico de la calcita y minerales del grupo de la calcita, que se llama el clivaje romboédrico, porque esta forma que da no son cubos, sino romboedros. Y la imagen de la derecha muestra una fractura concoide. Esto no es un mineral, es una muestra de vidrio volcánico que se llama obsidiana. Si ya no... en algún momento estuvo más de moda, si en algún momento vieron Game of Thrones, ya ni me acuerdo cómo era, pero algo del vidrio volcánico se usaba para resolver parte de la trama de esa serie. Y tenía otro nombre, como vidrio de dragón o algo así. Vidriagón, dice Ricky. Excelente.
Siempre hay alguien que caza la referencia. El hábito en los minerales es una propiedad que no es una propiedad en realidad, es una forma de describir formas generales que tienen los cristales o agregados cristalinos. Ya dijimos antes que los minerales pueden aparecer en la naturaleza en forma de cristales, trozos de cristal o fragmentos de cristal o agregados cristalinos. Los hábitos más comunes son siempre palabras que refieren al aspecto o a lo que se parece ese agregado: granular, laminar, tabular, prismático, fibroso. Algunos ejemplos de eso. No quiero terminar sin que hablemos de dos propiedades más, que son el peso específico directamente relacionado con la densidad, ¿no? No es la densidad en el sentido químico tradicional, que es más de compuestos, y no importa si son sólidos o no. La densidad, perdón, el peso específico refiere a el peso de un mineral y el peso del mismo volumen de agua a, como dice acá, 4 grados centígrados, o sea, condiciones normales de presión y temperatura. No, eso no son condiciones normales, pero a 4 grados centígrados. O sea, el peso del mineral con respecto al mismo volumen de agua. Hay minerales livianos de 2 a 3,5 de peso específico. Como es peso sobre peso, no tiene unidad el peso específico. Por ejemplo, el gran promedio de peso específico o de densidad de la corteza terrestre está en ese orden. 2,65 creo que es la densidad del cuarzo, y es un poco representativo del promedio de la corteza terrestre. Hay minerales pesados con 3,5 a 5,5 de peso específico, y muy pesados de más de 5,5. Paula pregunta: la piedra pómez es una roca, no es un mineral, ¿no? Exactamente. No solo eso, es una roca y casi no tiene minerales, porque principalmente está compuesta por vidrio volcánico, una piedra pómez o pumicita. A veces puede tener minerales, como dice Pablo ahí en el chat. En la unidad 4 la vamos a ver, exactamente, cuando veamos rocas volcánicas. Es un tipo de roca volcánica. Y en algunos lugares de Argentina, del mundo, pero también hay ejemplos en Argentina, puede ser muy abundante. Perdón que estoy unos minutos pasado de la hora, solo quiero decir que hay otras propiedades que se usan para reconocer minerales, como por ejemplo hay minerales radioactivos, que obviamente no hay en la práctica y no es lo más común, pero es una de las propiedades que pueden tener minerales y que se pueden usar para reconocerlos. Y hay minerales que son magnéticos, que son ferromagnéticos. Eso quiere decir que se orientan en presencia de campos magnéticos pequeños, o sea, que pueden ser atraídos, o sea, se puede sentir la fuerza de la atracción con pequeños imanes de bolsillo. Ejemplo de eso es principalmente la magnetita, es el mineral magnético más abundante de la corteza terrestre, pero también pirrotina y algunos minerales de níquel. Solo voy a agregar que la clase que viene vamos a ver toda esta parte de sistemática mineral con ejemplos de propiedades generales de cada una de las clases y de algunos minerales. Y además les voy a agregar que, voy a dejar de compartir, si se fijan en la carpeta compartida, en el drive de la materia, esta unidad, la unidad 3, tiene no solamente la presentación, sino también un documento, que lo puedo, a ver si lo encuentro por acá. Drive de la materia. Estoy entrando al campus. Recursos, unidad 3, mineralogía. Hay un apunte que dice apunte práctico, mineralogía, de unidad 3, mineralogía, donde están explicados, profundizados, todas estas cuestiones de las propiedades que se usan para el reconocimiento de minerales, y además al final hay unas tablas, que también están en algunos de los libros de la bibliografía, donde se resumen
algunas de las variedades o especies minerales más abundantes y sus propiedades de una forma así tabulada para tratar de identificar minerales en muestra de mano, que es lo que vamos a tratar de practicar un poco en la clase presencial de la semana que viene. Ahí están algunos y algunas dando el presente por el chat. Y no, De no mi hace falta que parte, igual pongan los nombres, ya está. no hace falta que den el presente por el chat. Aprovechen si quieren este último minuto de despedida, más que nada para hacer alguna pregunta o comentario, y si no, directamente nos vemos la semana que viene en aula.